En este sentido, adquiere significación la polémica mencionada al principio alrededor del coronel que nos recordó el nombre del soldado bajo su mando, muerto por fuego amigo. El olvido del coronel, calificado de ofensivo por los parientes del soldado muerto y aún por sus compañeros de milicia, implica el desconocimiento e incumplimiento de un deber de relación con el otro. Allí comienza a perfilarse la ética de la memoria. En efecto, cuando aparecen el otro y sus derechos, hace su entrada la ética. Segunda proposición. La sociedad necesita el recuerdo, por tanto, recordar puede llegar a ser un deber social. Enseña Baldo Aulasi que en la memoria y el olvido como cuestión política, que no se recuerda solo, se recuerda con otros, de modo que cada recuerdo tiene una inscripción colectiva. Vuelvo a los campesinos de San José de Apartadó y a los habitantes de Trujillo. Unieron sus dolores individuales e hicieron un recuerdo colectivo que, explica Marta Tafalla, el encuentro con otras víctimas los libera del resentimiento que crece cuando el propio dolor encierra dentro de sí mismo. En cambio, unir el dolor propio al dolor de otros crea el clima propicio para la solidaridad. Aquí, en este lugar, el recuerdo es a su vez un motivo de orgullo colectivo o de solidaridad que se afianza con la amalgama del pasado. En la misma línea de pensamiento, Margalita encuentra que el recuerdo colectivo logrado por la Comisión de la Verdad en Sudáfrica trajo consigo la reconciliación. También pudo traer la venganza, lo cual plantea un dilema ético para quien maneja recuerdos como material informativo, y esa es parte de nuestras cargas como periodistas. Ocurre entre los españoles con los materiales de la era franquista. Les pasa a los argentinos con su guerra sucia. Nos sucede en Colombia con los abundantísimos materiales de nuestras violencias. Y seguramente se plantea en su actividad con el patrimonio cultural. Puede servir para encender odios y venganzas, algo así como soplar y avivar entre las cenizas la brasa que dormía, o convertir el recuerdo común en punto de encuentro, en motivo de inspiración. En el caso de la conservación del patrimonio histórico, en motivo de orgullo y afirmación de una identidad común. También puede ser un efecto de ese recuerdo conjunto la mirada crítica sobre el pasado, que se revela como la historia que no debe repetirse nunca más o como la historia que debe completarse y continuarse. Los visitantes del Parque Monumento de Trujillo obtienen la convicción de que la violencia que hizo posibles los 340 crímenes padecidos por esa comunidad no debe repetirse. Con una fuerza semejante, el relato histórico o el periodístico o el análisis pueden convertir el recuerdo en pieza pedagógica. El objeto de la memoria de las historias será el dolor, pero no para reducirlo a mero luto. El dolor es una fuente privilegiada de conocimiento que permite desautorizar los discursos legitimadores de la realidad. Tafalla señala así la dirección posible de las informaciones que pueden enderezar la conciencia colectiva hacia el nunca más, como sucedió con el informe Sábato sobre la violencia argentina.
Vuelvo a Tafala. El recuerdo consciente y crítico del mal permite instaurar un orden más justo. El recuerdo de las víctimas, de los ausentes, nos enseña a construir una comunidad más libre. Stephen Knapp agrega otra razón que valida esta segunda proposición. Dice él que el pasado es una fuente de valores de resonancia simbólica. Por ello, el recuerdo incide en el presente. La relevancia ética del pasado depende de la disposición de los actores a identificarse con un futuro colectivo común. Parte de esa relevancia ética proviene de la incidencia del recuerdo sobre la indiferencia frente al otro o a los otros. Los que reprocharon a aquel coronel el olvido del nombre del soldado muerto fundaron su crítica en la actitud de indiferencia que supone ese olvido. Olvidar es, pues, una forma de indiferencia. Recordar, hacer memoria, tener presente, son actitudes que suponen interés y justicia para con el otro. Lo natural es que los humanos seamos indiferentes frente a los demás. Lo que debe ser construido es el interés por el otro. Es el interés por el otro el que impone una manera de ver, una forma de percibir. Es una creación de cada persona que se hace con elementos como la memoria y el desprendimiento, que es a la vez una forma de libertad. Parecen crecer a la par, en cambio, el egoísmo colectivo y los olvidos que tienen que ver con los intereses del otro. Esta reflexión nos ha traído hasta la evidencia de la relación existente entre el recuerdo y la ética. Margalit propone un triángulo relacional en que uno de los lados une recuerdo e interés. El segundo lado del triángulo, interés y ética, que permiten finalmente relacionar en el tercer lado recuerdo y ética. Cada vez que estimulamos el interés por los hechos del pasado, que avivan el interés por el otro, o por un mundo más justo, o por una sociedad respetuosa de los derechos humanos, potenciamos el recuerdo y lo convertimos en un factor constructor de la historia. En cambio, esa forma de olvido, expresión elocuente de la indiferencia, que es actuar como si nada hubiera sucedido en el pasado, implica una corrupción de la mente y del corazón. Goethe puso en boca del diablo que su objetivo más íntimo es la destrucción de la memoria. Y Arendt explica que el asesino perfecto es el que puede olvidar su crimen. Tercera proposición. Sin embargo, hay olvidos que son necesarios. Se preguntaba un sociólogo e historiador colombiano, Gonzalo Sánchez, cuánta memoria y cuánto olvido requiere una sociedad para superar la guerra. Y comenta Restrepo sobre la posibilidad de un uso ejemplar de la memoria que, sin negar la singularidad de los sucesos, permita comprender lo que pasó y proyectar situaciones nuevas. Se trata de convertir el pasado en un principio de acción que transforme el presente y de liberar el presente del trauma. El pasado no puede convertirse en causa tan onerosa que impida planear y construir el futuro. Hay, en efecto, memorias tóxicas de la guerra y el sufrimiento
que prolongan en el tiempo los traumas y sus efectos distorsionadores de la realidad y de la experiencia.